La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje y con ustedes nuestro pastor David Moreno. Y leemos entonces, hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera, hermanos. Dice, estuvimos estudiando, hermanos, desde el verso 28 al 30, la vez pasada, el verso 28. Pero quisiera leer, hermanos, el verso 28, 29 y 30 para que vean, hermanos, cómo están tan conectados el uno con el otro. Así que vámonos desde el verso 28. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Vale la pena, hermanos, agradecerle a Dios y pedimos que Dios nos dé todo entendimiento, hermanos, porque realmente se necesita mucho entendimiento para entender a veces, hermanos, las cosas que Dios nos da. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, queremos, Padre, que tú nos abras todo entendimiento en el nombre de Cristo para poder, Señor amado, percibir tu palabra de la manera como tú la has escrito y no como nosotros la queremos entender, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Entendemos, Padre, que tu palabra es inspirada por ti y que tú, Padre, nos la has dado, Señor amado, no es palabra privada, sino que nos la has dado para todos y cada uno de nosotros, Señor, que la podamos entender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos entonces hablando, hermanos, que lo que es la predestinación, y cuando hablamos de predestinación siempre viene rápido, hermanos, el tema calvinismo y arminianismo. Algo que, hermanos, ¿por qué es tan popular Calvino y arminianismo, hermanos? Porque tal vez ellos lo pudieron poner en una definición más transparente, cada uno de ellos, sus puntos, y por eso existen esas comparaciones. Pero, hermanos, este tema lo tratan desde mucho atrás. San Jerónimo y San Agustín, hermanos, trataron estos temas desde los principios que fueron los padres de las iglesias. Tal vez no tuvieron éxito, ¿verdad? Como tienen estos hombres, pero este ha sido un tema, hermanos, que por ejemplo Pablo habló este tema y Pedro, hermanos, le hizo difícil entender a Pablo. Yo sé que si Pedro tuvo problemas en entender, hermanos, pues nosotros también vamos a tener muchos problemas para entender esto. Ahora en sí, hermanos, entendemos de que la misericordia de Dios es tan grande y poderosa, hermanos, que realmente estamos aquí porque realmente lo planeó, porque no es una casualidad que usted está aquí, hermanos. Es algo que en el amor de Dios, hermanos, Él lo planeó, que usted sea un hijo de Dios. Y para eso, hermanos, pues ya estamos concluyendo unos versos y quisiera empezar ahí, hermanos, en segunda de Tesalonicenses, donde nos quedamos, pero quisiera hablar sobre, hermanos, hermanos, no podemos ver el plan de Dios, podemos ver que el plan de Dios en Jesucristo, a través de toda la obra de Jesucristo, lo podemos ver, hermanos, y entender. Dios muestra, hermanos, su plan de misericordia desde el principio de la Biblia, hermanos, muestra su plan de misericordia. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, rapidito Dios tenía el plan de misericordia. Mataron dos animales para ponerle dos túnicas, una a cada uno de ellos, hermanos, matando a un inocente. No se le ocurrió a Dios allí, por supuesto que no. Esto era en el plan divino de Dios. Pero lo que cuesta entenderlo, hermanos, es por qué. ¿Por qué es que Dios permite estas cosas? Hermanos, hay muchas cosas que a veces nos va a ser muy difícil entenderlas y tal vez otros
las entienden mejor que otras personas, hermanos. Vamos a ir aquí a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio, para alcanzar la Pausita, gloria. hermana. ¿Mediante qué nos llamó Dios? ¿Y qué es evangelio? Las buenas nuevas. ¿Quiénes dan esas buenas nuevas? Nosotros. Ok, ¿por medio de qué entonces existe ese llamamiento? Por medio del evangelio, por medio del anuncio, por medio de el anunciar a Jesucristo, el anunciar del plan de Dios. Sigue, hermana, por favor. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Segunda Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo lo llamó? Antes de los tiempos de los siglos. Note otro punto. No nos llamó conforme a nuestras. O sea, ¿qué hizo usted entonces para usted ser salvo? Nada, no hizo nada. Entonces, hermanos, es conforme al plan de la misericordia de Dios, no al plan de nosotros. Es mucho, hermanos, versos que hablan, y podemos pasar, hermanos, cientos de versos, que hemos hablado muchísimos, donde Dios continúa hablando sobre su plan, su misericordia, su idea de Él, no fue de nosotros. Pero hermano, me gusta cómo lo cierra, no es por obras. Cuando entonces el plan de Dios, hermanos, quiere decir que yo no pongo ni el 1%, porque si pongo el 1%, ¿qué es? Es obra. Ok, si la hermana Jenny no ajusta para $1, pero ella sí lo tiene 99 centavos y yo le ayudé con 1 centavo, yo le ayudé a completar el dólar. O sea, con 1 centavo, pero le ayudé a completarlo. Estaba desajustada. Entonces, el plan de Dios, hermanos, si Él pone el 99%, entonces si yo le ayudo con 1 centavo, es que yo le estoy ayudando por obras al plan de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí capto? Yo creo que sí, hermanos, porque yo no sé, a mí me cuesta entenderlo y explicarlo, pues qué peor todavía, ¿verdad? Pero lo veo en la Biblia y veo el plan de Dios. Quiero que veamos esto, mi hermano. Al mirar estos versículos podemos ver que la predestinación revela la gran soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía, dijimos? ¿Qué es soberanía? Hermano, nadie lo puede mandar. Nadie le puede decir a Dios que haga. Al mirar estos versículos podemos ver de la predestinación, ¿cómo se llama? Revela la gran soberanía de Dios y de hacer con su creación como Él desea. Pero también podemos ver que la predestinación trata con la salvación. Desafortunadamente muchos cristianos no aceptan la idea de la enseñanza bíblica de la predestinación. A muchos no les gusta la idea de que Dios predestina a las personas para salvación. Pero el hecho de que es Biblia, la enseñanza, podríamos decir que existen 2 puntos de vista principales con relación a la predestinación. Uno es el punto de vista de que Dios tiene conocimiento anticipado. Esto es que Él sabía quién lo escogería a Él. Ese es un punto. Y aquellos que son los que Él ha predestinado para la salvación. La otra idea es sostenida por los calvinistas que creen que Dios en forma soberana de su propia voluntad predestinó a ciertas personas a ser salvas y que su escogencia no estaba basada mirando hacia el futuro para ver quién lo escogería o no a Él. Estos son los 2 puntos y aquí es donde debaten la mayoría de nosotros, ¿sí o no? ¿Quién escogió a Dios? Si Dios lo escogió, nosotros lo escogimos. ¿Sí o no? Correctamente, sí estamos en este punto aquí es donde
la mayoría, hermanos, desmayamos y decimos, bueno, ¿cómo está esto? Dios tiene el conocimiento anticipado. Muchos creen, hermanos, que anticipadamente Dios, por su gran conocimiento que Él tiene, Él los escogió porque en el conocimiento que Él tiene, Él los miró de que no iban a ser salvos. Ese es el punto que sostienen unos. Y sabe que algunos aquí donde se quedan. Pero la otra es que en la soberanía, porque acabamos de leer, hermanos, que Dios es soberano, que en la soberanía de Dios, Él escoge. El problema es, hermanos, que nosotros nunca hemos vivido en un régimen soberano y no entendemos cómo se maneja. Hemos vivido en un mundo demócrata donde elegimos, nosotros ponemos al presidente, nosotros elegimos al pastor en muchas iglesias, ¿no? Por votación, hermanos, ellos eligen al pastor, ellos eligen al músico, ellos son los que predestinan entonces a la persona que debe estar. Vivimos en un mundo, hermanos, donde nosotros tomamos las decisiones y creemos que en este punto vamos a tener nosotros también parte. Bueno, ahí están las dos ideas donde nos vamos a quedar estancados hasta que Dios, hermanos, nos revele a través de las Escrituras. Esto es lo que le dije a varios hermanos cuando me piden de este tema, hermanos, que no le entienden. Yo lo que digo, hermanos, haga lo que yo hice o haga lo mejor que yo. Yo para debatir este tema no solo no creí, sino que lo estudié. Y para estudiarlo me di cuenta que estaba mal yo, que mi idea no concordaba con la Biblia. Y cada vez que lo leía me dolía más, porque miraba que la Biblia estaba correcta y yo no. Pero no me diga por sentimiento que no está de acuerdo, porque si no está de acuerdo, pero ¿cuáles son sus argumentos bíblicos que tiene para decir yo no estoy de acuerdo? ¿Ok? Entonces, tenemos que estar de acuerdo en la palabra. ¿Estamos de acuerdo en la palabra? Sí, ¿va? En la palabra. Ahora, podemos tener problemas, hermanos, en la exposición de la palabra. ¿Es correcto? Claro que sí. Y le aseguro, hermanos, que muchos arminianistas no son 100% arminianistas. Es más, se cree, hermanos, que son muy pocos los que creen en el libre albedrío, sino que están mezclados con calvinistas, pero en realidad, hermanos, es más los exponentes bíblicos que han habido entre la historia, y los puede estudiar usted en la historia, hermanos, que han creído en la soberanía de Dios, no en el libre albedrío. Por historia, hermanos, predicadores tras predicadores, los mejores exponentes y escritores de libros que existen todavía ahora en día, hermanos. Por ejemplo, Billy Graham, ¿cómo se llama? John MacArthur, Chuck Smith, muchos, Vernon McGee, grandes exponentes, hermanos, de la Biblia, creen en la soberanía de Dios, no que crean en el calvinismo, porque el problema, hermanos, es que cuando uno habla de la predestinación, rápido dicen, este es calvinista. No es eso, hermanos, sino uno cree en la soberanía de Dios. Vamos a seguir leyendo. De cualquier forma, la predestinación se encuentra en la Biblia y es una doctrina que debe ser aceptada. Así que para saber cuál es el punto de vista bíblico, estudie los versículos anteriormente, hermano, dados. Se los puse anteriormente en sus respectivos contextos y ve, o sea, no solo vea los versos bíblicos, sino vea los contextos bíblicos. O sea, los versos bíblicos que tuvo, lea los contextos. ¿Sí sabe qué es contextos? Algunos, yo sé que varios saben, pero ¿alguien sabe qué es contexto? No. Ok, la hermana no sabe. Contexto es, hermana, por ejemplo, yo le dije Juan 3:16. Usted lea el 13, el 14, el 12, el 11, lea el 17. O sea, no solo lea el verso específico que le di, sino los otros versos bíblicos antes y después, para ver si concuerdas o si no es un verso bíblico sacado nomás fuera de un contexto para hacer una doctrina nada más. Porque hay gente que hace doctrina de un verso bíblico. Por ejemplo,
hace muchos años, me dijo un hombre en Leitajo, me dijo, ¿cierto que la Biblia dice que todo lo que Dios hizo es bueno? Le digo, sí, entonces la marihuana es buena, me dijo. ¿Es bíblico o no? Me dijo. ¿Y usted qué le contestaría? Sí, la marihuana es buena, Dios la hizo para algo propósitos buenos, no para el propósito que ellos la usan, pero no en el momento, en la manera de cómo ellos la usan. Pero sí, yo sé que si la hizo es porque es buena, pero no como, a veces no me pasan con Cash Luna, ¿va? En el video, que, hermanos, no la hizo con ese plan. No la hizo con ese plan de que la gente, hermano, se endrogue y de esa manera. No lo hizo con ese propósito. Ok, estudie los versos bíblicos anteriormente dados, hermanos, en sus respectivos textos. Vea si Dios predestina de acuerdo a la escogencia humana futura, esperada o no. Expiación limitada, esto es, hermanos, hablando del calvinismo siempre, o universal, uno del otro. ¿Cuál de los dos? Si es limitada o es para todo mundo. Y aquí es donde hay el problema. Cristo murió para salvar a todos los pecadores, de acuerdo a Juan 3:16. ¿Sí o no? Y su expiación es válida para todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe. Esto es lo que piensan los que tienen, hermanos, una expiación universal. De manera que no todo tiene la oportunidad de ser salvos. Dios nos discrimina, de acuerdo a Calvino. Entonces estamos discriminados, algunos hermanos que no han sido escogidos. No quiere que nadie, dice, perezca, sino que espera que todos se arrepientan y sean salvos. Véngase aquí a 2 de Pedro 3:9, por favor. 2 de Pedro 3:9. Estos son los dos versos más fuertes, hermanos, que usa los de la salvación universal. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, si miráramos los contextos de esos versos, está hablando, hermanos, en universal, de que Dios no quiere que nadie se pierda, hablando del mundo entero. Habría que estudiar bien los versos bíblicos, hermanos. ¿O será de que nadie de los que predestinó no quiere que se pierdan? No sé, usted vea los contextos bíblicos, ¿ok? Juan 3:16 dice, hermanos, que porque de tal manera amó Dios al mundo, no amó al globo, amó a la humanidad. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, aquel tiene la decisión de creer, ¿verdad? De acuerdo a Arminiano, ellos tienen la opción de creer, pero si usted ve, hermanos, vea desde el capítulo anterior y siga leyéndolos después, hermanos, está bastante fuera de contexto. Se lo dejo de estudios. Lea el capítulo 3, verso 16 y lea el 17, lea todos los demás, ¿ok? Libre albedrío, Dios ha hecho al ser humano con la capacidad de elegir su propio destino. Dios no decide en su lugar. Dios ofrece a todos su gracia, pero cada uno es libre de aceptarlo o rechazarlo. Es el punto de el libre albedrío. Cada quien tiene el punto de ver. Seguridad del creyente, esto según Calvino, en la fe. Todo el creyente está seguro de ser salvo porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe de Jesucristo, la nueva vida de santidad que Él da al creyente. ¿Cómo puedo saber si soy uno de los escogidos? Y esta es una de las preguntas que me la hacían y los que me la hacían no vinieron. Imagínense, ¿cómo sé si yo soy salvo o no soy salvo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Cómo sé yo si yo soy salvo? Bueno, ahora vienen varias respuestas. La respuesta, hermanos, es extremadamente sencilla. ¿Okay? La Biblia en ninguna parte ordena que nos preocupemos sobre nuestra condición de escogido o no.
Dios no habla en ninguna parte que se preocupen de eso. Pero vamos a ver ciertas cosas. Por el contrario, Dios nos llama a creer y a recibir a Jesucristo como Salvador por gracia mediante la fe. Juan 3:16 ya lo vimos, pero vamos a ver, hermanos, Efesios 2, 8, 9. Y estas son las evidencias. Si usted cree estas cosas, usted es un cristiano que ha sido predestinado. Note, otra de las cosas, hermanos, aceptar de que usted es un pecador. Después vamos a ver, hermanos, eso es demostrar de que usted es una persona predestinada. ¿Por qué? Porque aquella persona que sabe de que que es pecadora, hermanos, está entendiendo que solo se puede salvar a través de Jesucristo, no mediante sus propios méritos. Pero vamos a seguir mirando. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Okay, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, entonces usted no puso nada, Dios lo puso. Hermanos, y si usted está aquí en la salvación, es porque Dios ha puesto el plan. Pero vamos a seguir viendo. Si una persona verdaderamente confía únicamente en Jesús para la salvación, esa persona es una de las escogidas. Si usted solo deposita su vida en Cristo en la salvación. Ahora note, independientemente si la creencia asegura la elección, si la elección produce el creer, ese es otro debate. Pero lo que es seguro es que el creer es la prueba de elección. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Le preguntó el eunuco ¿cómo se llama? Felipe. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo. Esta es creer en Jesucristo, no creer en el estilo de que mucha gente cree. Sí, existió. Creer es depositar nuestra fe, porque el hermano acaba de leer, hermanos, que la fe está en nuestro Señor Jesucristo y que no es por obra, sino es por la fe, por creer en Jesús. Pero lo que es seguro es que el creer en la prueba de la elección, nadie puede recibir a Jesús como Salvador a menos que Dios no lo haya traído. O sea, mis hermanos, esta es otra convicción. Dios ha puesto ese sentir en tu corazón de que tú eres un hijo de Dios. Acuérdense los debates que tenían, hermanos, los israelitas con Jesús. ¿Cuáles eran los debates? Ellos eran demasiado justos para recibir a Jesucristo. ¿Por qué va a tener problemas usted para presentarle el plan de salvación a la mayoría de gente? Porque ellos son justos. En realidad no necesitan venir a una iglesia. No necesitan, hermanos, realmente humillarse a Dios, porque en realidad ellos son salvos, de acuerdo a sus propias ideas. Pero no escuchan el plan de salvación. Los israelitas de aquel tiempo no lo escucharon, hermanos. Esa es otra de las ideas. Mire ahora Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Okay. Ninguno lo puede traer si no lo trajere Dios. Dios llama o atrae a aquellos que Él ha predestinado. Esto lo acabamos de leer Romanos, hermanos, o no lo vamos a leer. La fe salvadora no es posible sin la elección divina. Por lo tanto, la fe salvadora es prueba de la elección. Ok. La Biblia dice que usted estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Puede un muerto hacer méritos para resucitar? ¿Puede un muerto hacer méritos para buscar a Dios? ¿Y cómo estábamos nosotros? Ahora usted vaya poniendo sus conclusiones bíblicas, ¿verdad? Ok. Bueno. El concepto de que una persona quiera ser salva pero no pueda porque no es escogida es absolutamente ajeno a la Biblia. Nadie busca el plan de salvación de Dios por su propia voluntad. Aquí lo vamos a leer, Romanos 3:10 al 18. Nadie busca a Dios. ¿Quién le toca Romanos? Romanos 3. Ok. 3:10 al 18, por favor. Como está escrito. Oiga, hermanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta.
con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Hay alguno que busque en esa condición? ¿Hay alguno que haya buscado a Dios por su propia condición? Bueno, de acuerdo a los versos que estamos leyendo, no. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que lo hizo usted motivarse de que usted es un pecador? El Espíritu Santo. ¿Por qué le aceptó? ¿Por qué entendió el plan? Dígame usted, hermanos, honestamente, ¿cuántos alguna vez han deseado mejor abandonar la iglesia, dejar todo, hermanos, y volverse atrás? ¿Cuántos lo han deseado? Muchísimos. ¿Los ha dejado Dios? ¿Por qué no los ha dejado Dios? Porque es el plan de Él, no es el plan suyo. Es el plan de Dios. Y Dios no lo va a dejar. Entonces, hay muchas evidencias, hermanos, de que Dios quiere trabajar en su salvación, ha venido trabajando en su salvación, trabaja desde antes, hermanos, y la salvación de Dios es segura, no porque usted sea seguro. Imagínense, hermanos, que la salvación estuviera en mis manos. ¿Cómo le haría yo para mi salvación? ¿Qué tal si se me cae? Aquellos sin Cristo son ciegos a su necesidad de salvación. Ellos no ven. Entonces, ¿puede alguien mirar la salvación? No puede. Vamos a ir aquí en 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y por qué a usted le abrieron los ojos y a otros no? Bueno, seguimos. Esto solo cambia cuando Dios comienza a traer una persona a sí mismo. Es Dios quien abre los ojos, ilumina el entendimiento a la necesidad de Jesucristo como Salvador. Una persona no puede arrepentirse, cambiar la mentalidad acerca del pecado y de la necesidad de la salvación. No, ellos no piensan eso, a menos que Dios lo conceda el arrepentimiento, de acuerdo a Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren, hermanos, los judíos tenían un problema. Ellos creían que eran los únicos. Usted tampoco vaya a creerse, hermano, el único, porque también podemos caer en el problema de los judíos, ¿verdad? Hermanos, se habló en mi iglesia, sí. En mi iglesia, hermanos, porque nos ponemos el velo hasta el cuello, por eso somos salvos. No, hermanos, es por la misericordia de Dios, y Israel, hermanos, se dio cuenta. Los gentiles también son salvos. Es porque Dios quiere iluminarlos. Por lo tanto, si usted entiende el plan de salvación de Dios, reconozca que lo necesita y siente impulsado a recibir a Jesucristo como su Salvador. Luego lo cree y será salvo. Por eso, hermanos, es importante que el impulso de la salvación sea por el Espíritu Santo y no que lo traiga el diácono o el ungier. Muchas iglesias, hermanos, lo traen jalones a uno a la plataforma o a, ¿cómo se llama aquí? El altar o como le quiera llamar, hermano. ¿Y a cuántos han visto eso que lo han pasado al frente? A empujones, pase. Y el otro, para que no sentir ese compromiso, hermano, pasa. ¿Usted cree que esa persona es salva? Yo no sé, hermano, pero pasó por un compromiso. Pásele, hombre. Y pásele. Y que mire. Y bueno, dice, bueno, voy a pasar para que me deje molestar voy a pasar. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no es por eso. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, confiando solo en Él para salvación, creyendo que su sacrificio es el pago completo por su pecado, felicitaciones, usted es uno de los escogidos. ¿Cree usted de que Cristo pagó por usted? ¿Usted cree que los ciegos lo pueden entender? ¿Los que tienen los sordos, los que están muertos pueden entender ese plan? No, no lo pueden entender.
pero usted sí. Entonces son preguntas, hermano, son respuestas a sus preguntas. Mire, hermano, aquí hay otros puntos, son 7. Primero, porque la palabra de Dios ha venido con poder sobre mi alma, de tal manera que mi autocomplacencia ha sido hecha pedazos y mi autosuficiencia he renunciado. Número 1, hermano, entiendo que la palabra de Dios ha venido con poder sobre mi alma, de tal manera que mi autosuficiencia, ¿qué quiere decir autosuficiencia? Que no puedo yo más con lo mío, yo no puedo sostener esta salvación, sino solamente Cristo. Segundo, porque el Espíritu Santo me convence de mi desdicha, mi culpa y mi pérdida condición. El Espíritu Santo nos hace pedazos a nosotros, hermanos, de nuestra condición de vida. Cuando usted es un hijo de Dios, usted escucha la voz de Dios a través del Espíritu Santo y le da a entender su condición de vida, cómo está. ¿Y sabe qué? Usted siente culpable. ¿Se sentirá culpable una persona pecadora, hermanos? ¿Cree usted que un pecador se siente culpable? ¿Qué opina usted? No, hermano, al contrario. ¿Qué hablaba? Me eché 20 cervezas, contento, hermano. Maté. Hice esto otro, hermano, él se siente feliz y complacido de la maldad que él es. Pero el que es cristiano, cuando comete errores, hermanos, se siente triste por lo que hace, no se siente alegre. Esa es otra de las convicciones, hermanos, de que usted es un hijo de Dios. Tercero, porque habiéndose revelado a mí la suficiencia de Cristo para resolver mi desesperada condición y por medio de la fe divinamente, concede a mí, causando que yo tome posición y descanse sobre Él como mi única esperanza. Cuando usted tiene a Cristo y pone a Dios como su esperanza, hermanos, esa es otra de las evidencias de que usted, hermanos, es un hijo de Dios. Cuarto, por las marcas de la nueva naturaleza dentro de mí. ¿Cuáles fueron esas marcas? No vaya a agarrarse a cuerazos, hermanos, y creer que se va a agarrar marcas, ¿verdad? El amor de Dios, usted ahora tiene esa marca. Antes tenía el amor de Dios, no, usted amaba al que le daba la gana y al que no quería no lo amaba. El apetito por las cosas espirituales, usted le apetece buscar las cosas de Dios. El deseo por la santidad, que sabe que nunca la alcanza, hermanos, pero usted quiere ser santo. Un hombre como David habla mucho en el libro de los Salmos de la santidad. Él era un hombre, hermanos, que deseaba la santidad, amaba la santidad, pero que se encontraba muy lejos de ella. Pero sabía que esa era la opción más hermosa, más linda que puede haber, hermanos. Desearla, quererla, anhelarla. Hermano, David disfrutaba de la presencia de Dios, pero le costaba vivirla. La búsqueda por ser conforme a Cristo. Estas son evidencias de que usted es un hijo predestinado. ¿Tiene estos deseos usted? Bueno, vamos a seguir. El quinto. Por la resistencia de que la nueva naturaleza hace a la vieja naturaleza. Hay un pleito, un conflicto, hermanos, causando que yo odie el pecado y me deteste a mí mismo por ellos. Mire, cuando usted peque, no eche la culpa a nadie. Échese la culpa a usted. Es que yo por eso caí. No, cayó porque usted es el problema. No cayó por otra persona. Entonces, mire, hermano, se detesta uno mismo. Sexto, por medio de evitar todo aquello que es condenado en la palabra de Dios. Lo que es condenado por la palabra de Dios es condenado. Y no le vamos a llamar bueno a lo que es malo. Y le vamos a llamar malo a lo que es bueno. Y por el arrepentimiento sincero y porque humildemente confieso toda transgresión, el fracaso en este punto seguramente ha de traer a una nube negra sobre nuestra seguridad, causando que el Espíritu Santo detenga su testimonio. Séptimo, por medio de que dando toda diligencia para cultivar la gracia cristiana
y el uso diligente para tal fin. O sea, hermano, usted tiene que ser diligente para cultivar las cosas de Dios. Es uno de los que se motiva a buscar a Dios. Entonces usted es un hijo de Dios. Y seguimos. Esta seguridad no es una mera presunción. O sea, mire, esta no es una presunción presuntuosa y probable fundada en una esperanza, ¿cómo se llama? Falible. Sino que es una seguridad infalible de la fe basada en la verdad divina de las promesas de la salvación. ¿Usted cree firmemente que lo que la Biblia dice es verdad? Hay un problema con aquellos que empiezan a dudar. Bueno, la Biblia como que se equivoca. Entonces, hermanos, no sé si usted será un hijo de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es 100% palabra de Dios? ¿Qué dice la gente, hermano? La hicieron los hombres, dicen, ¿va? Los hombres la escribieron. Pues claro, no lo escribieron los marcianos. Lo escribieron los hombres. ¿Cuántos años se tomó para que se escribiera la Biblia? Hermanos, duró casi un promedio de 1000 años para que se completara la Biblia. ¿Cómo puede estar de acuerdo Juan con Moisés? ¿Por qué? Porque los que escribieron, hermanos, solo escribieron lo que el Espíritu Santo les revelaba. Lo que le reveló a Moisés, se lo reveló a Juan. Digo Juan porque escribió el último libro y Moisés escribió el primer libro. Entonces, el mismo Espíritu Santo les reveló lo mismo. ¿Y cómo es que están de acuerdo 66 libros? Los escribió un hombre, sí, hermano, pero el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo inspiró a estos hombres y ya les he explicado. Inspirar, hermano, no es que se ponga como los que hacen yoga, y se ponen en trance, hermanos. No, eso no se pusieron en trance, hermano. El Espíritu Santo les habló a ellos. Es una voz audible. Escuchaban y escribían, escribe esto. Tanto era la voz, hermanos, que Juan caía desmayado. ¿Cuántos han leído eso? Daniel caía arrodillado. Los hombres oían la voz de Dios, hermanos, que Dios les decía, escribe. Entonces la voz de Dios, hermanos. Segunda, en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas. ¿Cree usted en las promesas de Dios? Las promesas de Dios son para nosotros. Ahora esto, hermanos, y aquí vamos a ir entendiendo porque ya vamos llegando a nuestros últimos versos, pero otra de las evidencias de que usted es un hijo de Dios están en el libro de Gálatas, el capítulo 5, versos 22 y 23, que son las evidencias del fruto del Espíritu. Todo cristiano tiene frutos y todo carnal tiene frutos. Cada persona tiene su fruto. O sea, fruto es, hermanos, es lo que identifica el árbol. Por ejemplo, usted no va a ir a buscar mangos en un árbol de cocos, porque el coco usted sabe que va a dar cocos. Entonces, en un cristiano, ¿qué va a buscar usted? Frutos de un cristiano, frutos del Espíritu Santo. Si usted tiene estas evidencias, hermanos, en su vida, y sabe que estas evidencias usted está de acuerdo, pero que le está batallando en su vida, hermanos, usted tiene esa seguridad en su vida. Porque hay muchos que dicen, ay, yo no las tengo. Sí, pero usted está consciente que usted sigue trabajando en esas áreas, ¿verdad? Yo no he llegado ahí. Sí, pero usted dice, yo necesito cada día mejorar en esto. Leemos Efesios 5, 22 y 23, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No, te dice, hermanos, varios frutos. Dice, ahorita lo vamos a ver, mire, amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero vamos a seguirlas viendo el lunes, pero vamos a seguir aquí, hermanos. Entonces, se da a aquellos hermanos que son atraídos, son traídos a una unión vital con Cristo. ¿En quiénes se van a revelar estos frutos? En aquellos que se han unido a Cristo Jesús. Véngase aquí a Juan 15:2, por favor, al 8 y luego se brinca al 16. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok, una pausita. Note, hermanos, aquí empieza a hablar de un fruto. Ya tenemos fruto. ¿Qué es pámpano? Note, ya ustedes están limpios por la palabra. A ver, hermano, Arquímedes, me lo lee y después ella me da la definición. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Así permanecéis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Note, hermanos, habla del fruto. Todo cristiano tiene que llevar fruto. Y estos son los frutos que vamos a ver del cristiano. Note, verso 16 dice, no me elegisteis ustedes a mí. Hermanos, por favor, ¿podemos entender la palabra de Dios? ¿Sí o no? Yes. Speak English. Sí, ¿verdad? No me elegiste tú a mí. Yo los elegí a ustedes. Hermanos, duele. ¿Por qué? Porque uno ve a Dios como, fíjese que muchos le han llamado a esta doctrina la doctrina mutiladora de Dios. O sea, le llaman a Dios mutilador, porque Dios discrimina. ¿Lo ve usted como un discriminador a Dios? No sé cómo usted ve a Dios, pero hermano, esta es la gracia y la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hace estas cosas y por qué las hace de esta manera, hermanos? Como le dije la vez pasada, no tengo las respuestas. Solo puedo explicar lo poco que entiendo y lo poco que puedo explicar, pero lo quiero exponer para que usted también se edifique y que entienda la salvación. ¿Qué es pámpano, hermana? Dice sarmiento verde, tierno y delgado de una planta o pimpollo de la vid. Y abajo dice hoja de la vid. O sea, es donde crece el fruto, ¿va? Entonces, habla, hermanos, que nosotros, que Él es, hermanos, Él es el que en Él tenemos el fruto. Y si somos de Cristo, tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar el fruto de Él. Si Él es la viña, usted tiene que llevar ese fruto. Ok. Ahí está creciendo, ¿verdad? La uva. Si este es la viña, este es Cristo, hermanos, este somos nosotros, somos el fruto. Pero si no estamos en Cristo, no somos fruto. Y como estamos plantados en Cristo, damos el fruto de Cristo. ¿Qué dijo? Sin mí, nada podéis hacer. Ok, note. Produce el fruto del Espíritu, la forma singular es sugerente de que en ellos se reproduza la unidad del carácter del Señor. Estos frutos que vamos a ver, hermanos, son el carácter de Dios. Estos uno le llaman dones, frutos, hermanos, son el carácter de Dios perfecto que nosotros debemos de llevar.
que sabemos que muchos estamos lejos en unas cosas y en otras no, pero que sabemos, hermanos, que tenemos que seguir trabajando en ellas. Todos ellos es un traste con la confusa y frecuentes, incoherentes obras de la carne, o sea, son contrarias a la carne. La carne también tiene sus frutos, porque como estoy en la carne da frutos. Los frutos de la carne, ¿cuáles son? Hermanos, la maldad, la borrachera. Y dicen muchas veces, ¿y por qué prohíben tomar? Hermanos, nosotros no prohibimos que tomen. La Biblia lo prohíbe. Ah, no, pero Jesús tomó vino. Excuse me, tomó vino, no tequila. La Biblia dice que los borrachos no heredarán al reino de los cielos. Ok, mire, hermano, no quiero seguir tocando porque esto los quiero tocar entonces el sábado. Dejamos ahí, hermanos, damos un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.